Ok, muy bien. Jóvenes, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Me logran escuchar? Jóvenes, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Sí, ingeniera, ingeniera, sí se se la escucha. escucha. Buenas noches. Ok, vamos a empezar rápidamente para terminar temprano. Vamos a ver algunos ejercicios y en el caso los contenidos que de repente todavía no hemos revisado. Y si al final ustedes tienen alguna duda o pregunta, preguntan, ¿no? No solamente sobre los temas que vamos a ver el día de hoy, que para complementar lo que el sílabo nos exige, sino también de repente más adelante de los temas que quizás ustedes ya hemos llevado y que por ahí tenemos algunas dudas. Como ustedes pues habrán podido ver, en el caso de lo que es estructuración y carga, la base parte de la configuración de la edificación o la estructura que ustedes están haciendo. Y en el caso de lo que vendría a ser pues ya el metrado de cargas, que también ya hemos ido viendo, es un poco más sencillo, ¿no? Todo de repente es un poco mecánico, hay criterios para poder hacer un metrado de carga, va a depender mucho pues de la habilidad que cada uno tenga, ¿no? No hay una forma única que se debe realizar un metrado de carga y así debe ser, y no lo hago de esta manera, está mal. No hay una forma única, pero siempre debemos tener en cuenta que hay que respetar ciertos criterios, ciertos lineamientos que las normativas afines al área de estructura nos indican y no respaldan, ¿no? Entonces vamos rápidamente a dar una revisión, a pesar que ustedes ya de repente lo han expuesto o han revisado, pero vamos a verificar en este sentido sobre lo que tiene que ver con la parte de cimentación, y aquí también vamos a ver un poco sobre lo que son los muros de contención, ¿no? Entonces, fíjense, estamos viendo en este caso que la cimentación, como ya se fue o ya se indicó, es una parte de la estructura importantísima porque justamente es esta parte de la estructura que va a permitir transmitir los esfuerzos o las cargas que se van a ir trasladando a través de cada uno de los elementos y finalmente llegan a descansar en la cimentación, y estas cargas que la cimentación justamente recolecta las va a transmitir al suelo, ¿no? Pero esa transmisión de cargas no puede ser de una manera abrupta, no puede ser de una manera, digamos, violenta, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera el caso, nosotros lo vamos a sentir en el caso de la estructura. Entonces, esa transmisión de cargas justamente debe ser de una manera pasiva, de una manera amistosa, ¿no? Que prácticamente lo pasa las cargas sin que exista esta desconfiguración de repente de la edificación. Entonces, hay ciertos requisitos para nosotros elegir esa cimentación para que cumpla la función a la cual justamente esos elementos deben tenerse en cuenta, ¿no? Hemos visto también que existen muchos requisitos, ¿no? Para poder elegir una cimentación, y esa cimentación, pues, va a depender de estos requisitos. Pero de forma general, nosotros hemos visto que una de ellas principalmente es el suelo, ¿no? Las características geotécnicas del suelo justamente es uno de los parámetros muy, muy importantes para seleccionar el tipo de cimentación que yo voy a utilizar. Si el suelo tiene agua, si el suelo es bastante duro, si el suelo es bastante blando, cuál es esa característica que tiene el suelo, y a partir de ahí yo poder ver qué tipo de cimentación es la que le conviene a mí. Otras de las características o parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta de forma general, justamente es las características del edificio. Primero, vamos a ver que en un suelo, de repente cualquiera, un suelo arenoso, si nosotros lo ponemos una carga pequeña, quizás el suelo no lo sienta, en ese suelo arenoso, de repente suelto, no lo siente y se mantiene estable. Pero ¿qué pasa si en este mismo suelo yo decido colocar una carga mucho más grande? De hecho, que el suelo va a tender a asentarse. Entonces, una de las características de parámetros fundamentales también, aparte del suelo, para poder elegir el tipo de cimentación, es justamente las cargas que la estructura va a transmitir a esta a esta parte elemental para, en este caso, distribuirlo finalmente al terreno, ¿no? Entonces, las cargas es otro punto importante. Pero no solamente es importante la
tipos las características del suelo, los tipos de suelos que vayamos a tener, y no solamente las cargas, sino también es importante tener las limitaciones o las exigencias que las normativas nos dicen que debemos cumplir en cada una de las edificaciones. Entonces también quizás es importante, otro de los parámetros, ver el tipo, la categoría, en este caso, de la cimentación que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué categoría tiene mi edificación? Entonces yo sé que va a haber restricciones, que yo no voy a poder de repente ser muy flexible porque la norma me va a exigir que yo cumpla con ese edificio, con ciertos parámetros, ciertas características, y yo no me puedo mover de esas en este caso, exigencias, ¿no? Entonces no será lo mismo de repente diseñar una edificación para un hospital, de repente una edificación para un comercio, de repente una edificación para una vivienda, no es lo mismo. Entonces hay ciertas restricciones, hay ciertas exigencias que cada edificio, en base a la categoría o al uso que van a tener, en la norma nos exige que deben cumplir. Entonces digamos que estas son básicamente estas características más resaltantes que debería tener una cimentación para poder elegir. ¿Cuándo elijo una cimentación determinada? ¿Cuándo mi cimentación va a ser superficial? ¿Cuándo mi cimentación va a ser profunda? Justamente, de forma muy general, acabamos de decir que existen 3 parámetros importantes, ¿no? Bueno, y acá tenemos un pequeño esquema que de repente nos puede ayudar a seleccionar este tipo de cimentación. Y fíjense acá, ¿no? Nosotros dice, básicamente tenemos cimentaciones eh, eh, superficiales o profundas, que ya hemos visto también, y seguramente ustedes han revisado cuando han hecho en este caso, sus investigaciones para preparar pues su exposición que hemos tenido en el grupo, en las dos secciones. Ahí hemos podido de repente investigar, ¿no? ¿Cuándo se llama una cimentación profunda? ¿Qué características debe cumplir? ¿Y cuándo le puedo decir que es una cimentación superficial? Entonces, también hemos visto que las cimentaciones superficiales básicamente están clasificadas en 2 tipos: las zapatas, ¿no? Las losas o plateas de cimentación, y en algunos casos también podríamos decir, ¿no? Que podríamos tener una cimentación como un cimiento corrido, ¿no? Y en el caso de las cimentaciones profundas, la que es más usada para nosotros, justamente podríamos indicar que son los pilotes, pero no es la única cimentación profunda que podemos considerar, ¿no? Existen otras también, pero tomando en cuenta que estas son las que más se usan para lo que hablamos de edificaciones, entonces vamos a analizar cuándo me conviene trabajar con una cimentación superficial y cuándo me conviene trabajar con una cimentación profunda. Entonces acá tenemos un esquema donde justamente nos da las condicionantes que justamente el proyecto que usted está desarrollando tiene, ¿no? Que debe cumplir. Una de ellas obviamente son los parámetros geotécnicos, en este caso tiene que ver mucho el suelo, y el otro punto son las características de la edificación. Entre estas estamos hablando de las cargas, también estamos hablando de las categorías o usos, ya que cada edificación debe cumplir con ciertos estándares que las normativas nos exigen, y son, digamos que estos condicionantes, pues, nos van a diseñar el tipo de cimentación a elegir. Por ejemplo, suponiendo que yo voy a considerar estas 2 condicionantes, yo voy a tener, en este caso, un tipo de terreno. ¿Qué terreno podemos tener? Podemos tener una roca, podemos tener también suelos granulares como las arenas o las gravas, podemos tener suelos más finos como las arcillas o los limos. Entonces, primero obviamente pues va a depender del tipo de terreno. Ya yo tengo, suponiendo que yo tengo un terreno, una arena, ¿no? Pero mi proyecto mío es una edificación. ¿Qué edificación? Es una edificación de una vivienda. ¿Sabemos qué características tiene una vivienda? Sí. ¿Será lo mismo de repente construir una vivienda con el tipo de sistema de albañilería confinada o construir una vivienda con un sistema porticado? De hecho, que va a haber un comportamiento diferente. Entonces, por eso que las características del proyecto son importantes. Las cargas que van a distribuir, el comportamiento de la estructura y las limitaciones que las normativas, pues, en este caso, dependiendo de la categoría uso, nos exigen, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros tenemos esta arena
en el suelo, tengo esta edificación que es una vivienda con un sistema de albañilería confinado. ¿Cuál es el tipo de cimentación que me conviene? ¿Ah? ¿Será, por ejemplo, una zapata o tendré que utilizar un pilote? Entonces, si yo tengo un suelo de arena, tengo una vivienda, entonces lo que yo tengo que ver acá justamente es esta arena, qué tan deformable a la carga que yo tengo es, ¿no? La deformación de este suelo es baja, la deformación del suelo es media, medianamente, o es bastante alta, ¿no? Si fuera el caso que la deformación fuera baja, ¿no? Entonces, básicamente, yo podría utilizar una cimentación superficial que puede ser una zapata. Ahora, ¿qué tipo de zapata? Pues habremos que analizar, ¿no? Si es una zapata combinada, si es una zapata aislada, cuál es la zapata que vamos a utilizar. Si la deformación en este caso, imaginemos que es una deformación media, podría utilizar de repente una cimentación superficial o de repente una cimentación profunda, ahí he pasado, ¿no? Tengo que analizar qué tolerancia estrictamente debe tener el edificio. De repente, como es una vivienda, las normas a mí no me exigen muchas consideraciones. Y entonces fácilmente yo puedo trabajar la tolerancia que tengo, las limitaciones para poder, digamos, diseñar son amplias, entonces fácilmente puedo trabajar con una zapata, con una cimentación superficial. Ahora voy a tener que analizar ya el esfuerzo del terreno para ver si será pues una zapata o de repente una platea o losa como lo conocemos, ¿no? Pero si la deformación es de repente esto también es media, pero la exigencia por decir tengo un colegio, es alta o es estricta, ya que es una categoría bastante importante, entonces de repente ya no puedo simplemente trabajar con una cimentación superficial y no necesito trabajar con una cimentación profunda, ¿no? Lo mismo va a pasar para aquellos suelos arcillosos. Cuando tenemos roca, fíjense ustedes, acá no tenemos ningún problema, no importa las características del proyecto, porque el mejor suelo que podamos tener justamente es una roca, resiste. Si yo pongo 1 kilo, no va a pasar nada sobre esa roca, ¿no? Si pongo 1 tonelada, quizás tampoco pase nada en esa roca, ¿no? Entonces se mantiene, digamos, tiene un buen comportamiento o guante entre las cargas. Pero no es lo mismo, pues, hablar de una arena, no es lo mismo de repente hablar de una grava, porque sí de repente la carga va a afectar al comportamiento del suelo. Y en el caso de las arcillas pues justamente son estos suelos, o los suelos finos, como las arcillas y limos, tienden a expandirse y acá es un punto importante considerar la resistencia a la deformación que pueden tener estos suelos, o las arcillas o los limos, ¿no? Si es una resistencia media, si es una resistencia baja o si es una resistencia alta, ¿no? De repente el suelo es una resistencia, en este caso alta, y es suficiente en este sentido quizás trabajar con una cimentación superficial. Claro, acá no se nota, pero la imagen es así, ¿no? Con una cimentación superficial. Pero en el caso de la cimentación que es media o baja, entonces allí sí yo tengo que analizar, ¿no? ¿Cuál es esta cimentación que nosotros vamos a trabajar? Entonces aquí tenemos este cuadrito que nos ayuda de repente, de alguna forma, poder elegir el tipo de la cimentación a considerar para nuestros proyectos, sobre todo viendo pues en este primer inicio, ya que empezamos con lo que es el predimensionamiento. Recuerden que ustedes son los estructuristas, el ingeniero civil, su función principal es diseñar estructuras. Entonces acá nosotros también vamos a partir, a tener esta consideración para elegir qué tipo de cimentación pues es la que me va a convenir para el proyecto, ¿no? Bien, ahora sí vamos a pasar rápidamente. Por acá ya hemos visto también que existen cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas. Eso lo han trabajado ustedes también. Y acá habíamos visto en algún ejemplo, pues, cuáles son estos tipos de cimentaciones, ¿no? Zapatas combinadas, zapatas aisladas, zapatas corridas, en este caso emparrillados, y podemos tener las famosas losas o las zapatas o muros, en este caso corridas sobre todo para muros, ¿no?
Entonces, estos son los tipos de cimentaciones que nosotros podemos tener. Ahora, las cimentaciones y la clasificación va a depender de muchos factores. De repente, si yo lo empiezo a clasificar por el desempeño estructural que puedan tener, entonces quizás la clasificación sea distinta. Por la ubicación de las cimentaciones también puede tener de repente una clasificación distinta, ¿no? Bueno, acá en el caso de los suelos, nosotros lo que justamente siempre vamos a estar cuidando, pero que lo voy a hacer mejor compartir totalmente, siempre vamos a estar cuidando ciertas características. Entre ellas, cuando vamos a diseñar una cimentación, lo que nosotros queremos es que la cimentación se mantenga estable, no se mueva, o sea, no se desplace como vemos en este caso, ¿no? Inicialmente teníamos la cimentación en esta posición y luego pues se va desplazando con las cargas que pueda tener. Entonces también tenemos que analizar el suelo y las características, vuelvo a repetir, de la estructura, ¿no? Otra de las importantísimas condiciones es justamente el asentamiento que este edificio puede tener. Si las cargas son muy pequeñas, quizás en el suelo no haya mucha diferencia, pero si las cargas son altas, en el suelo lo va a sentir, ¿no? Imagínense al ingeniero Luz caminando por la arena, con tacos, y seguramente pues que el asentamiento va a ser terrible, ¿no? Y quizás a uno de sus compañeros, el más flaquito del salón, y yo no sé quién sea, pues pasa por ahí, pues ni lo siente, ¿no? Como que si no ha pasado nada. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta justamente estas características. El hundimiento es otro de los factores que vamos a cuidar y vamos a verificar cuando diseñamos pues una cimentación. Y la otra importantísima, que básicamente son tres condiciones muy importantes, es el volcamiento, ¿no? El volcamiento es una parte importante. Fíjense acá nosotros tenemos en la imagen una imagen que está de un edificio con la cimentación. Esta profundidad de la cimentación en base a toda la estructura o la superestructura que nosotros podemos tener tiene que tener digamos, una concordancia para que se mantenga estable y no termine como en el caso por volcarse, ¿no? Y también todas estas tres condiciones básicamente lo que hace es que la edificación se mantenga, esté en una estabilidad global. El punto que nosotros vamos a medir sobre todo son los asentamientos. Y esos asentamientos, sobre todo aquellos asentamientos diferenciales. Fíjense, acá tenemos esta imagen donde estamos viendo, tenemos un suelo que tenemos una edificación con dos suelos diferentes, con dos estratos distintos. Entonces, de repente las cargas son iguales para todos los elementos que van a distribuir las cargas a ese suelo, pero el comportamiento del suelo no va a ser lo mismo. Entonces, ante cargas, este suelo se va a comportar de una manera diferente al suelo que estoy indicando, bueno, al otro suelo, ¿no? Entonces, esto va a generar que haya un asentamiento y por lo tanto, como vemos acá en esta imagen abajo, puede pasar esta condición de lo que está inicialmente en una posición, en el futuro vamos a poderlo ver, pues que existe una diferencia en cuanto al comportamiento. Y una de las condiciones que siempre les escucho a ustedes decir, ingeniera, el DPL, pero ni siquiera a veces sabemos qué cosa es un DPL. El DPL es un ensayo básicamente para poder determinar algunas características geotécnicas del suelo, pero no es solamente el DPL, ¿no? También tenemos el STP, tenemos algunos otros ensayos distintos que podemos aplicarlos y que tiene que ver con la cantidad de golpes justamente que nosotros vamos a dar con estos ensayos para poder determinar las características. ¿Qué podemos encontrar con estos ensayos? Bueno, lo primero que necesitamos justamente es el ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo en este caso, de fricción y la cohesión que pueda tener el suelo. Entonces, dependiendo de eso, nosotros aquí tenemos una tablita donde nos está indicando el rango de golpes y el tipo de suelo básicamente, tanto para los granulares como los suelos arcillosos, en base a algunos parámetros que la normativa nos exige a considerar. Y aquí, obviamente, tenemos algunas las cimentaciones que podemos aplicarlo y qué características deberíamos considerar para aplicar cada una de estas cimentaciones. Por ejemplo, en el caso de losas de cimentación, sobre todo vamos a trabajar cuando tenemos suelos bastante de resistencias medias a bastante bajas o pobres, y más o menos la resistencia, digamos, promedio es entre 1. O 150 kilonewton por metro cuadrado hacia abajo, ¿no?
Y en el caso de la cimentación o por pilotes, pues sí, acá sí esto, más que todo cuando tenemos suelo bastante inestable y sobre todo cuando tenemos quizás presencia de humedad, eh, hace que los suelos sean bien inestables, entonces tenemos que buscar un espacio o un suelo estable, es decir, que no se mueva y que las cargas puedan ser transmitidas de manera pasiva, ¿no? Bien, ahí también estamos viendo algunas imágenes de los comportamientos de los suelos, esto en base pues a las características del terreno, ¿no? Fíjense acá, nosotros tenemos una diferencia en la parte de la cimentación y es como nosotros básicamente lo vamos a visualizar en nuestras edificaciones. En el caso de una expansión, de repente tengo un suelo de una característica, pero con el agua este se ha expandido y justamente voy a poder apreciar unas fisuras como estas y de repente mi casa inicialmente era plana, ¿no? Pero ahora cuando estoy caminando siento que subo, siento que bajo, pero en un suelo que supuestamente era plano inicialmente. Igual, ¿no? Acá tenemos algunas de las, digamos, posibles asentamientos en las cimentaciones, sobre todo en el comportamiento de los suelos, ¿no? Igual acá al costado también podemos ver, y acá tenemos una imagen de una vivienda que pues se nota bastantemente, sobre todo esta es una vivienda de un suelo, en este caso de tierra reforzada, como así lo conoce la normativa, y que acá pues se evidencia muchísimo, ¿no? Entonces es importante que nosotros verifiquemos estas tres condiciones, pero principalmente es el asentamiento, el hundimiento que en este caso la estructura pueda tener. Acá hay algunas características para los suelos, espero que lo revisen, lo leen, no me voy a detener mucho aquí porque si no nos vamos a demorar demasiado. Y nosotros tenemos que conocer estas características de los suelos para poder finalmente definir qué tipo de cimentación voy a utilizar. Pero las cimentaciones también no solo se realizan para edificaciones, es importante conocer que estas edificaciones pueden trabajarse en puentes, puede colocarse en carreteras, puede haber en túneles, puede haber en muros, en torres de alta tensión, de repente una cimentación en canales, quizás una cimentación en represas. Cualquier estructura que requiera transmitir sus cargas al suelo de manera justamente amigable, de manera pacífica, no violenta, es importante considerar una cimentación. Y acá hay algunas imágenes justamente de los tipos de cimentaciones. Por ejemplo, acá estamos viendo la cimentación, como yo les comentaba, de la Universidad, de la Escuela de Medicina. Acá tenemos una cimentación aislada, ¿no? Aunque no pareciera que fuera, pero sí es aislada, donde justamente estamos viendo pues la parrilla. Obviamente acá debajo de esta parrilla debe haber un espaciamiento que para nosotros es el recubrimiento, y hemos descubierto que el recubrimiento en zapatas, según la normativa, pues nos pide que sea 7 centímetros, ¿no? Tenemos lo que son las columnas con sus respectivos anclajes, lo mismo pasa en el caso de las zapatas. Y acá tenemos pues una columna con, perdón, una cimentación con, en este caso, vigas de conexión. Fíjense ahí, se ve pues los aceros de las columnas, ¿no? Que básicamente están siendo ancladas dentro de lo que es la cimentación, dentro de lo que son las vigas, y acá vemos, aquí se puede apreciar pues la parrilla que esta zapata está en este caso utilizando. Podríamos decir que esta es la armadura para una zapata, que zapata con vigas de conexión, ¿no? Ok, otros tipos que son los pilotes, vamos a ir avanzando. Es importante también conocer algunas características al momento de excavar, porque justamente los suelos tienden en este caso, a ser inestables en base a sus características. Entonces, no todos los suelos los puedo excavar de la misma manera, no todos los suelos los puedo tratar de la misma forma, porque va a tenderse pues a deslizarse y esto puede ocasionar en el futuro algunos problemas, ¿no? Algunos graves, algunos, en este caso, de repente, que pueden ser subsanables. No, bueno, vamos a pasar, no vamos a quedarnos mucho ahí en la parte de lo que es la cimentación o las excavaciones. Bueno, acá es una imagen donde podemos apreciar las diferentes cimentaciones. Fíjense que no todas son iguales, son zapatas conectadas, y en algunos casos las zapatas son pequeñas, en algunos casos pues son bastante grandes, ¿no? Va a depender de las cargas que justamente reciba quién, la estructura. Y por acá estamos viendo pues las conexiones en el caso de de las instalaciones en este caso sanitarios, ¿no? Que es una cimentación, ya lo hemos visto, hay dos partes importantes, el cimiento y el terreno de
fundación. Entonces tenemos varios tipos de cimentaciones superficiales, profundas y mixtas, ¿no? Cuando trabajamos con cimentaciones superficiales, obviamente hay algunas características o condiciones que deben cumplirse. Decimos que es una cimentación superficial o directa porque va sentada sobre el terreno, cuando justamente la profundidad del desplante entre el ancho, entre una sección, la más grande de la cimentación, está en una relación menor 4. Y decimos también que es o podemos decir también que es una cimentación superficial cuando en este caso la profundidad de desplante es en este caso menor a 3 metros. O sea, yo he tenido que excavar entre de 3 metros hacia arriba, puedo instalar en este caso mi cimentación y yo ahí voy a pues, decir que estamos en una cimentación superficial. Hablamos de entre un rango de la profundidad, ¿no? Y podemos decir que la profundidad que yo voy a excavar. Sí, ya, en este caso hay que tener esa relación. Y la excavación que yo puedo decir para que sea una cimentación media puede estar entre 3 metros, ¿no? O sea, yo excavo 3 metros, 4 metros, 5 metros para colocar mi cimentación y todavía voy a estar en una cimentación semiprofunda. Hablamos de una cimentación ya profunda, ¿no? Cuando justamente ya esa profundidad que yo excavaba en el suelo, imagínense, pasa los 6 metros. De repente tengo 6 metros 30. Ah, ingeniera, ¿puede ser una cimentación semiprofunda? No, ya es una cimentación profunda y lo que requiere ya no voy a poder, imagínense ustedes, ¿no? Que se me ocurra a mí hacer una zapata, tengo acá mi suelo, y yo voy a hacer mi zapata, pero mi zapata como es tan profunda, yo lo voy a colocar acá, ¿no? Acá va a estar mi zapata, ¿por qué? Porque he tenido que encontrar un suelo estable y lo he encontrado por acá. Mi edificio ha necesitado para las características de ese suelo que la cimentación pase los 6 metros. Es ilógico, ¿no? Imagínense. Entonces, no se puede trabajar de repente una cimentación como esta cuando hablamos o pasamos de los 6, en este caso de los 6 metros. No, no podría. Ingeniera, puedo hacer una platea de cimentación que es profunda y voy a excavar cuánto para llegar a esa platea, a ese espacio estable para poder, en este sentido, plantar mi zapata. No podría trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, por eso es un poco medio descabellado, pero no se puede trabajar. Entonces, en estas condiciones, lo que se requiere justamente es, primero, buscar una zona estable del suelo y a través de esa estructura que se diseña de una forma distinta a una zapata o a una cimentación superficial, poder transmitir, en este caso, las cargas a través de esta estructura. Y esta estructura es más que todo lo que son los famosos pilotes, ¿no? Entonces aquí decimos que la profundidad para yo decir que es una cimentación profunda debe ser mayor a 6 metros. O sea, yo excavé 6 metros 10, ya debo colocar cimentación profunda. He excavado 6 metros 30, cimentación profunda. Y la relación, obviamente, entre la profundidad, que nosotros lo conocemos como profundidad de desplante o altura de desplante, entre el ancho de la cimentación, en este caso el pilote, no debe pasar o debe en este caso estar entre un rango de un valor de 8, ¿no? Entonces esas son las condiciones para yo poder justamente trabajar, no sé cómo borro esta, para poder trabajar una cimentación profunda. Y, por ejemplo, si yo encontré que mi suelo estable lo he encontrado a 3 metros 20, ¿qué tipo de cimentación será? ¿Profunda, superficial o semiprofunda? ¿Cuál es la cimentación? ¿Qué creen ustedes, bebés, que están allí en sala pero no me responden, ¿no? Algunos de repente estamos en nuestra camita echaditos, otros en cualquier lugar, pero ahí está. ¿Cuál será? ¿Qué tipo de cimentación será si la profundidad que tengo que excavar serían 3 metros 20? Semiprofunda. Semiprofunda, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, recuerden siempre, ¿no?
Tenemos en este caso las cimentaciones para poder excavarlas, pues, en la profundidad que no pase de 3, que esté entre 3 y 6 y que pasa de 3 para poder catalogar, en este caso, si la cimentación es profunda o semiprofunda, ¿no? También no se olviden que de repente yo puedo decir, ingeniera, pero fíjese que la profundidad de planta en este caso, con el ancho de la cimentación que yo estoy trabajando, es en este sentido más de 5, o es 4.1. Entonces tampoco ya podría ser una cimentación superficial, sino yo tendría que ver en qué rango estoy, de repente se me profundo, ¿no? Entonces estas son las características para poder definir cuándo estoy hablando de una cimentación superficial, cuándo estoy hablando de una cimentación semiprofunda y cuándo hablamos de un pilotaje, ¿no? Muy bien, bueno, acá hay un esquema gráficos que de repente ustedes también ya lo han revisado, de repente más que yo, no sean como han investigado y sé que son chicos bastante activos, pilas, ¿no? Entonces ya lo hemos revisado y creo que ya está por demás indicarnos. En este caso, una cimentación con vigas de cimentación, una losa o platea de cimentación, una zapata aislada, fíjense que casi siempre son robustas, y acá tenemos zapatas medianeras porque se entiende que están compartiendo con otros elementos, ¿no? Bueno, vamos a pasar acá ya esto. Aquí obviamente estamos viendo la cimentación de pilotaje. Fíjense que va el pilotaje y sobre ella va la cimentación. En algunos casos yo he visto que la cimentación, sobre todo para este tipo de pilotajes, a veces trabajan con zapatas aisladas, pero a veces lo más recomendable no es trabajar con zapatas aisladas. Si voy a trabajar con zapatas, entonces trate de arrostrearlos con alguna conexión, que puede ser una viga, o cualquier otro elemento, ¿no? Y en algunos casos, de repente, de proyecto y las condiciones económicas también me permita trabajar con una platea, que sería lo más idóneo, ¿no? Ok, y acá tenemos pues algunas imágenes nuevamente de esta parte de la cimentación. Fíjese que acá vemos el solado, ¿no? Lo que vendría a ser pues la colocación de los aceros en la columna y lo que vendríamos a la vida. Vamos a pasar. Tenemos lo que es una platea de cimentación. Fíjense el acero que se trabaja, por eso que a veces trabajar una platea no es que esté mal. De repente me dije, ingeniera, pero yo he hecho en mi análisis y a mí me pide que tenga una zapata aislada en mi casa. Ya, pero yo le quiero poner una platea de cimentación. ¿Está mal? No, no es que esté mal, ¿verdad? Sin embargo, también hay que analizar los costos. Si es suficiente con una zapata aislada, ¿para qué vamos a trabajar tanto, en este caso, con tanto costo que de repente pues no hay necesidad, ¿no? Entonces, pero si usted es millonario y lo quiere colocar, pues ¿a quién le vamos a culpar, no? Sin embargo, vuelvo a repetir, si nosotros como ingenieros podemos hacer una columna con un sol, eso es ingeniería, ¿no? Optimizamos todo, recursos, optimizamos en este caso recursos, pero que funcione excelente. Y bien, acá tenemos cómo se vería pues una zapata con las conexiones, en este caso ya les expliqué. Y acá antes, sé que no a con las dos secciones he logrado explicar esto. Nosotros hablamos de zapatas de cimentación, perdón, hablamos de zapatas con vigas de cimentación y hablamos de zapatas con vigas de conexión. Y a veces me dice, ingeniera, ¿y cuál es la diferencia entre una zapata con viga de conexión y una zapata con viga de cimentación? Y me puede decir si es igual. Yo lo veo en planta y sale igualito. No, no es igual. Las zapatas con vigas de cimentación siempre van a pasar a través, o van a partir, o van a salir de la misma zapata. O sea que estamos arrostrando ahí básicamente. Tengo acá mi zapata, ¿no? Y lo que hace básicamente, como salió tan derechito, ¿no? Estoy en este caso uniendo un elemento con otro, que lo que intenta es mantener la estabilidad al arrostrearlo de tal manera que cuando vengan las cargas, pues estas se muevan de manera homogénea, ¿no? Entonces, en este sentido, quizás por acá, no sé si el suelo tiene alguna carga por esta dirección, por acá de repente la carga es para esta forma, por aquí la carga también, entonces, pero esta unión lo que hace justamente mantener esa estabilidad. Pero en una zapata con viga de conexión, ¿no? No es lo mismo, porque de repente yo acá tengo mi zapata, he construido mi zapata, he construido nuevamente una zapata aislada, pero como he analizado que de repente el suelo es
no es tan estable y quiero darle más estabilidad a mi estructura para evitar los asentamientos muy distintos, ¿no? Estas diferencias en los asentamientos, entonces creo que es importante en este caso arrastrarlo también. Entonces lo que hago es unir estas dos cimentaciones, pero de una manera externa, ¿no? Entonces acá yo puedo decir que tengo una zapata con una viga de conexión, ya que acá es una zapata con viga de cimentación. Por lo general, estas vigas de conexión ayudan quizás a arrastrar esta parte de la cimentación, pero de forma externa. Lo aplicamos cuando las cargas quizás del suelo no sean tan, o las, digamos, la resistencia, estoy hablando mal, ¿no? La resistencia del suelo no sea tan mala, ¿no? De repente tenemos una resistencia probable, mediana, que puede resistir, o de repente también tengo un edificio que de repente solo es de 2 pisos o de un nivel y es suficiente con esto. Sin embargo, que de repente el mismo suelo, acá yo tengo un edificio que quizás sea de unos 5 o 6 pisos, ya esto no funciona, ¿no? Entonces necesitamos trabajar de una manera para darle más estabilidad al suelo. Incluso de repente ya ni siquiera eso funciona, ¿no? O sea, me es mejor trabajar con una cimentación total, que vendría a ser una platea o una losa. Eso es básicamente lo que tendríamos que considerar. Bien. Entonces nosotros ya estamos viendo rápidamente esta diferencia entre estos elementos. Bueno, y ya hemos visto algunas características en el caso de las cimentaciones, pero ustedes que también llevan el curso de suelos, y estoy segura que ahí lo manejan bastante bien, hay un comportamiento que el suelo tiene en función a la cimentación, y eso obviamente pues depende de las características del suelo, ¿no? Entonces vamos a pasarlo esto rápidamente. Ahí hay algunas formas que ustedes de repente pueden utilizar. Miren, en el caso del diseño, nosotros vamos a tener que ver algunas condiciones. Una de ellas es qué tanta resistencia puede tener el suelo, las cargas que van a soportar, en este caso, las columnas, si es que se encuentra en el caso de la napa freática o hay agua en el suelo, a qué profundidad, dónde está ubicado. Y en este caso, otro factor importantísimo es ver la cimentación de los vecinos o las edificaciones adyacentes a donde nosotros vamos a diseñar las estructuras. Entonces vamos avanzando. De hecho, que existe un comportamiento, no me voy a detener ahí, en el caso de los suelos, eso usted lo ha visto en el curso justamente de suelos. Otro punto importante es el asentamiento diferencial. La normativa nosotros, la E050, que es la norma que tenemos actualmente, nos da los parámetros mínimos de aceptar esa diferencia de asientos, ¿no? Entre un elemento y el otro. Como vemos en la imagen, tenemos inicialmente la posición de ambas cimentaciones en la misma condición, pero con el tiempo pues ha habido una diferencia. Ambos se asientan, ¿sí? De hecho, que es ilógico decir que nunca va a haber un asentamiento, porque la estructura sí se va a asentar, pero el asentamiento debe ser un asentamiento aceptable según la normativa que tenemos, un asentamiento tolerable, ¿no? Pero hemos visto que puede pasar que hay diferencia de estratos o de repente hay, en este caso también las cargas son distintas y el estrato que tenemos quizás hay un comportamiento distinto, entonces lo que va a generar es un asentamiento diferencial. Como vemos acá, hay una cimentación que ha hundido una profundidad, pero la otra cimentación tiene una profundidad muchísimo mayor, ¿no? Ok, y eso es lo que nosotros tenemos que verificar en base a la normativa. Voy a pasar rápidamente porque a mí lo que nos interesa no es tanto la parte teórica, porque eso ustedes lo pueden investigar, sino nos interesa mucho para ver la parte de predimensionamiento, ¿no? Algunas imágenes, también ahí seguramente ustedes están investigando cuándo lo vamos a aplicar. Entonces acá sí me voy a detener. Hemos visto que la cimentación justamente tiene una estructura como lo que estamos viendo acá, donde hay una separación entre el acero y el suelo, a pesar que acá me diga, ingeniera, pero ahí está colocando un solado y no es el suelo. Claro, pero el solado es un concreto bastante pobre que actúa simplemente de una forma para darle estabilidad a la estructura, ¿no? Si aquí me dice que debe tener una sección uniforme para que soporte las cargas, entonces, ¿qué pasaría si yo lo trabajo en el mismo suelo? Porque puede suceder también, ¿no? Yo puedo agarrar y fácilmente yo puedo, en este caso, vaciarlo en el propio suelo sin necesidad de colocar el solado, pero si es un suelo inestable, de repente la forma de mi zapata va a quedar así, ¿no?
sea que realmente va a quedar así como estoy haciendo en la imagen, y eso es lo que no requiere, porque nos está pidiendo una profundidad mínima, una altura mínima que debe cumplir esta zapata para que resista las cargas. Entonces, de repente por acá, si es que el tamaño ya no es lo mismo que acá y por acá cambió, hay una variación en el caso de las alturas, de la cimentación, por lo tanto, puede haber, digamos, tendencia a que falle por estos pedacitos, aunque no parezca, pero parte de la altura del pedalte, de la zapata, ¿no? Entonces, sí es, en este caso, importante. Entonces, nosotros, de hecho, que trabajamos con solados para mantener digamos, esas alturas constantes a lo largo de toda la zapata, y no sobre el suelo, pero si a veces el suelo me permite que yo trabaje de esa forma, bienvenido sea, no necesidad de colocar el solado, ¿no? Entonces, imaginemos que el solado, para nosotros, el solado es como si fuera el suelo. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a dejar ese espacio que es el recubrimiento. Luego del recubrimiento viene la malla o la parrilla que conforma la parte de la zapata, y sobre esta obviamente pues hay otros aceros que acá se ven como unos puntitos negros que no se notan muy bien, pero que sabemos que es el acero transversal, ¿no? Tenemos aceros longitudinales y aceros transversales que nosotros lo vamos a ver como unos puntitos. Y sobre esos aceros obviamente se implanta en este caso se alista o se asienta lo que es la columna. Entonces, la altura o las zapatas, básicamente, nosotros vamos a diseñarlas, esta profundidad o esta altura que necesita la zapata, y también el ancho o las secciones de la zapata como tal, ¿no? Bueno, avanzamos, acá pues estamos viendo lo que se explicó, en este caso las mallas para ambos lados, y acá, acá estamos viendo, ¿no? Y fíjense aquí, y acá quiero detenerme, ya he explicado con un grupo, pero con el otro grupo no. Nosotros obviamente para poder predimensionar una cimentación, o ya cuando predimensionemos, vamos a necesitar las cargas. Hay una carga importante en el predimensionamiento que es justamente la estructura. Entonces nosotros podemos decir que para predimensionar las secciones en una zapata, como ya les he indicado, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar sus lados, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto deberían ser estos lados de la zapata? Y también esta altura que estamos viendo acá. Entonces, acá yo voy a encontrar estas tres dimensiones. Y para ello vamos a partir con la fórmula muy, muy conocida para ustedes que tiene que ver con el esfuerzo. Y el esfuerzo es igual a las cargas, ¿no? Sobre, en este caso, las cargas para nosotros se refiere, o la fuerza, el esfuerzo igual a la fuerza sobre, en este caso, sobre área, que para nosotros esa fuerza viene a ser las cargas, ¿no? Entonces, con esta es la fórmula principal, con esta es la fórmula base que nosotros vamos a encontrar o vamos a predimensionar y con ello diseñar pues el elemento. Uno de los factores, esto es lo que vamos a encontrar nosotros, ¿no? El área. O sea, esta sección que vemos acá vendría a ser él. Pero en el caso de la altura, nosotros hemos visto que esa altura lo determinamos como con la normativa. ¿Qué nos decía la norma? Ah, la norma me dice, mira, para elementos, en este caso estamos hablando de la E060, capítulo, ¿qué capítulo? Capítulo 15, ¿no? 15.7, que nos decía, mira, para zapatas que están asentadas sobre el suelo, tú vas a trabajar con una profundidad mínima de 30 centímetros a partir del refuerzo inferior. Excelente. Pero para cimentaciones que no están asentadas, o zapatas, ¿no? Que no están asentadas sobre el suelo y están asentadas de repente sobre un pilote, para ese tipo tú vas a trabajar no con 30, sino con 40. Y nosotros acá, obviamente, pues, este es una zapata que está sentada sobre el suelo. Entonces, para mí, la norma me dice que a partir de acá, fíjense, ¿no? Del acero de refuerzo, yo debo considerar ¿cuánto consideramos, ves? 30 centímetros. ¿De dónde salen esos 30 para aquellos que no nos acordamos? De la norma.
Entonces mi altura ingeniera acá dice que es 40. ¿Por qué no ha sido 30? Ah, porque aparte de ello tenemos, fíjense, este espacio. ¿Y este espacio qué es? No es otra cosa que el recubrimiento. El recubrimiento es ese espacio que voy a dar a, digamos, la distancia que hay de mi acero hacia el, en este caso, hacia el suelo, ¿no? Para proteger que las sales, los cloruros, otros elementos que pueda tener el suelo no afecten a mi acero y lo corroen, ¿no? Si no, pues estaríamos en problemas. Entonces, para este tipo de cimentaciones también o estructuras, la norma dice, si aquellas zapatas, aquellos elementos, ni siquiera me dice zapatos, ¿no? Para eso nos vamos al capítulo 7, 7.7, nos dice aquellos también de la misma norma, es 0.60. Aquellas cimentaciones o aquellos elementos, perdón, yo me mato con cimentaciones, aquellos elementos que están expuestos totalmente al suelo, trabaja con un recubrimiento mínimo de 100. Aquellas que están expuestas a la intemperie, con esas sí puedes haber una diferencia, ¿no? Entonces acá sabemos que son 7 más 30, son 37, pues no puedo trabajar con una cimentación de 37, redondeamos a 40. ¿Fácil? Sí. Inicialmente sí. Acá todavía, como les he indicado también, hay que chequear la longitud de desarrollo del acero de la columna para ver pues si dentro de este tamaño o esta altura que le estoy dando a la zapata es suficiente o de repente tengo que trabajarlo más. Pero como eso ya es parte del diseño, nos vamos a quedar solamente con esta parte inicial. Entonces, yo ya he predimensionado la altura, ahora lo que me falta es encontrar estas dos secciones. Y para estas dos secciones, obviamente, yo voy a aplicar esta fórmula donde me dice que tengo que encontrar las cargas y tengo que encontrar la altura. Para ello, yo tengo que hacer un metrado de cargas. Estas cargas son solamente cargas de servicio, o sea, la carga muerta y la carga viva. Esta carga se va a trabajar en función del área tributaria. Y acá, miren, ¿no? Ese es mi zapata. ¿Cuáles son las cargas que soporta? Porque acá yo tengo mi terreno natural, ¿no? Hasta acá hay un terreno natural, yo he metrado todo lo que he visto, esta parte yo lo he metrado, pero esta parte que está acá no he metrado. Entonces, como yo no he metrado, no sé ni qué cosa hay aquí. Pero acá, justamente, si yo aplicaría estas cargas que tengo acá, tendría que metrar esta parte de un sobrecimiento armado en base al área tributaria, esta parte de la vía conexión en base al área tributaria para poder colocarlo, ¿no? Entonces es importante analizar pues qué cargas soporta mi elemento y con ello yo poder, en este sentido, encontrar las cargas exactas para mi elemento, ¿no? Entonces vamos pasando rápidamente. El primer método que vimos fue justamente el método de la norma de 0.60, donde nos da pues en base al tipo de suelo, perdón, es 0.30, nos da el tipo de suelo, y hay un coeficiente que en este caso está también en base al tipo de suelo. Entonces la fórmula básica que vamos a aplicar para encontrar esta área de la zapata, ¿no? Ya que la altura ya vimos cómo se encuentra, será la carga de servicio, carga muerta más carga viva, con una constante o un coeficiente, en este caso, en función del suelo, ¿verdad? Un factor de diseño, así lo llamamos, y la carga admisible, en este caso, del suelo. ¿De dónde sale este dato? Del estudio de suelos. ¿Puedo trabajar, ingeniera, de una manera estandarizada? Sí, voy a hacer la norma de 0.30, y ahí seguramente encontrará, dependiendo si es una roca dura, un suelo rígido, intermedio, flexible, le va a dar pues este suelo, ¿no? Y de hecho que acá, fíjense, nosotros encontramos para un S1, S2, S3, qué sé yo, los tipos de suelo, y ahí nos vamos a dar cuenta que esto de acá lo encontramos en 0.30, ¿no? Reemplazando, yo voy a tener básicamente la sección de mi zapata. Recomendaciones para colocar también las zapatas, que ya les he indicado, ahí tengo en cuanto a estas zapatas. Otro de los métodos que vamos a aplicar es también, para encontrar esta sección de la zapata, es la que estamos viendo igual, en pantalla, ¿no? Donde justamente también parte del principio que el esfuerzo es igual a la carga sobre el área. Entonces el área será igual a la carga sobre el esfuerzo. ¿Pero qué esfuerzo? El esfuerzo del terreno, ¿no? O sea, la presión admisible del terreno. Pero aquí hay una diferencia. En el otro me hablaba de una carga de servicio y una carga, en este caso una carga de servicio, que es la carga viva y la carga muerta de forma general. Pero aquí ya me habla de mucho, estas cargas que yo voy a encontrar es mucho más, digamos, elaborada, ¿no? Hay una carga de servicio, hay una carga que le voy a asumir para, en este caso, la zapata, que es el peso propio de la zapata,
Y aparte hay una carga adicional. Bueno, acá está con peso propio, pero aquí lo representa con peso Z, ¿no? Que es lo mismo. Y una carga adicional. Esa carga adicional justamente cabe acá, fíjense. ¿Cuál será la carga adicional? La carga adicional, porque yo hasta aquí, todo lo que puedo ver, yo lo metro. Ustedes lo han metrado, ¿no? Del piso hacia abajo, no sé qué cosa hay. Entonces, esta carga viene a ser de repente el sobrecimiento. En este caso hay un sobrecimiento, pero fíjense acá, ¿no? En este caso, aquí usted va a tener su zapata, de repente esta es su área tributaria. Su zapata está por acá, ¿no? Por ahí está la columna. Entonces acá de repente hay un sobrecimiento armado, que ese sobrecimiento armado tiene un espacio como este, ¿no? No está relleno toda la zapata. Por acá también de repente hay un sobrecimiento armado. También hay una viga de conexión, quizás la viga de conexión también tiene una sección distinta, ¿no? Entonces yo lo que tendré que hacer es restarle pues estas cargas del sobrecimiento, de la viga, y luego lo demás de repente es un relleno con suelo o de repente un relleno con un concreto pobre, no lo sé. Por eso tengo que analizar qué cargas dentro de la área tributaria hay para poder hacer en este caso, mi predimensionamiento, ¿no? Muy bien. Entonces vamos avanzando rápidamente porque el tiempo nos gana, ¿no? Y en el caso de esta carga adicional, sabemos que es un porcentaje de la carga de servicio, o sea, de esta carga muerta más carga viva, y este porcentaje empieza en un rango máximo de 10% de este peso propio, de esta carga viva, perdón, esta carga de servicio, a una carga mínima, en este caso de 6, ¿no? De 4%, perdón. Entonces, acá está al revés, ¿ya? Acá es 6 y acá es 4, sino que haya habido un error. No voy a decir acá, ingeniera, pero ahí en su diapositiva dice 4. No, acá hay un error. A ver si se puede modificar. Acá es, en este caso, 6. Y acá estamos hablando de un 4%, ¿no? Recuerden que todo esto es predimensionamiento. Fíjense, entonces acá, si mi suelo está entre un rango de, no sé, 1 kilogramo por centímetro, el esfuerzo del terreno es 1 kilogramo por centímetro cuadrado, entonces yo voy a trabajar con un peso, un porcentaje adicional de la carga de servicio del 10%, ¿no? Por ejemplo, como yo les dije también en práctica, si tuviéramos 100 kilogramos, en este caso de peso, ¿no? ¿Cuánto sería lo que voy a trabajar? Y mi suelo fuera 0,80 de kilogramos el esfuerzo de mi terreno fuera 0,85 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces yo estoy en este punto, ¿no? En este rango, entonces trabajaré con un 10%. ¿Cuánto será? Ahí ustedes sacan y lo van a sumar, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de los esfuerzos del suelo en base al porcentaje que voy a tener. El otro método, que es uno de los que más se usan, personalmente lo uso más porque implica mucho más, en este caso, los parámetros del suelo que a mí me interesan y también de la estructura. Entonces, nosotros también partimos con la misma fórmula, pero en este caso trabajamos pues con un esfuerzo neto del terreno. Y el esfuerzo neto del terreno está en función del esfuerzo del terreno, pero este esfuerzo del terreno hay que descontarle todos los demás esfuerzos, ¿no? Como de la cimentación, que es la zapata o el elemento que puede hacer la cimentación, y también ese suelo o esa área que ya le he metrado, que lo he considerado cuando he hecho mi metrado de cargas, ¿no? Entonces, la carga se va a encontrar igual que en este método, ¿no? Igual voy a trabajar con este 3 tipos de carga, por lo que ahí no lo he considerado, y lo que me voy a enfocar es en encontrar este esfuerzo neto, que es el esfuerzo del terreno, menos el esfuerzo promedio, menos la altura, en este caso la altura en este sentido, la altura de terreno por la altura, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar y con ello finalmente encontraré mis secciones. Ahora, para encontrar cuál es la sección correcta, hay una relación que debe cumplirse y a partir de ahí yo puedo encontrar cuánto pues serán estas secciones para cada uno de mis zapatos, ¿no? Bueno, acá he colocado yo en el caso de lo que es la dimensión en elevación. En elevación nosotros, yo les he dicho que vamos a partir de la norma de 0,60, pero que esa no es suficiente porque hay que chequear luego que la longitud de desarrollo pues sea suficiente, que ese espacio sea suficiente para que cuando el acero haya desarrollado esa longitud, pues quepa o entre dentro de la altura que estoy predimensionando, ¿no? Inicialmente. Por eso que eso se chequea y justamente acá mostrarles
que tenemos esta longitud de desarrollo se encuentra de la siguiente forma, ¿no? Trabajamos en base a la afluencia del acero y en base al diámetro también de la varilla de acero y la resistencia del concreto, ¿no? En ese sentido tenemos 3 puntos, que el valor que se puede tomar como mínimo es 20 centímetros, y de estos 3 obviamente vamos a elegir el mayor que vamos a tener. Suponiendo que acá yo lo calculé y me salió 19, descartado, ¿no? Si acá me salió 18, el máximo será 20. Pero si acá me salió 25, por acá me salió 21, entonces tomaré el que me salió mayor. Entonces, para ello, pues ya cuando diseñen lo vamos a llevar, por ahora todavía, ¿no? Algunos ejercicios para que ustedes puedan, en este caso, trabajar, excelente. Luego venimos con lo que es el muro de contención. El muro de contención tenemos varios tipos, entre ellos vamos a enfocarnos en el muro de contención, que en este caso es por gravedad, y para ello, obviamente, este muro, como su nombre dice, su factor principal es trabajar con su propio peso, ¿no? A veces más pesado es más difícil moverlo y lo que tiende es a soportar estas cargas o los esfuerzos. Ya, entonces aquí justamente tenemos esto, el muro, y vamos a ver, revisar rápidamente las partes de este muro, ¿no? El muro principalmente tiene partes muy básicas, como la parte de la cimentación. Esta cimentación, bueno, por lo general casi siempre es una zapata, y esta zapata pues tiene 2 puntos, ¿no? El talón, que es aquella parte que está justamente adyacente al suelo, al material que se contiene, y la punta que es el exterior, ¿no? Claro, nosotros de repente no lo vamos a ver, pero esa es la condición de estas 2 partes de la cimentación. La otra parte es la corona, ¿no? O cresta, también así se le conoce, del muro. Y el otro punto es el muro en sí, que básicamente nosotros lo conocemos como pantalla o como placa. Esta pantalla o placa también tiene una parte o una cara posterior, es la cara justamente que se encuentra adyacente o que está pegada prácticamente al material que estoy conteniendo, y tengo la cara frontal. Acá justamente he puesto otras formas para que ustedes puedan ver, en algunos casos, esta cara frontal y esta cara, en este caso, posterior, nosotros lo podemos conocer como el trasdos y el intrados, ¿no? El trasdos no es otra cosa que esta cara que está adyacente justamente a la parte de la contención del material, y el intrados obviamente es esa parte que no está en contacto con ese suelo. Tenemos la cimentación. En la cimentación nosotros hemos visto que tenemos el talón y tenemos también la punta, que así se le conoce, o también conocido como famoso puntera, pero en algunos casos le vamos a poner como una especie de cuñita a esta cimentación, que para que tenga más anclaje, que se llama también conocido como famoso tacón. En el caso de la pantalla, conocido también como alzado o cuerpo, que es todo, y tenemos la parte final que es la corona. Y acá es lo mismo, ¿no? Hay una parte donde justamente hablamos de un fuste, ¿no? Y estamos refiriendo básicamente a esta parte del fuste, aquella zona o aquel espacio justo que es aquel, digamos, espacio donde existe mayor esfuerzo para el elemento en cuanto a lo que son las cargas, ¿no? Entonces vamos a nosotros a predimensionar específicamente el muro por gravedad, y como ya hemos dicho, este muro por gravedad utiliza específicamente para contener y resistir las fuerzas o las cargas su propio peso. Mientras mayor, más robusto sea este muro, de hecho que la contención va a resistir será mejor. Pero tiene una desventaja, que este muro pues no resiste o no puede ser muy alto, porque si fuese muy alto es muy costoso. Y mientras más alto sea, más robusto debe ser el muro, ¿no? Entonces, para ello hay unas características, parámetros a tener en cuenta para lo que es justamente la base de la cimentación, que está entre un rango de 0.5 a 7.8, y también para lo que es el talón, está en un rango de 0.12 a 0.7. ¿Qué cosa? Nosotros, el único dato, bueno, uno de los datos que vamos a tener sí o sí es la altura. ¿Por qué? Porque yo ya voy a analizar de mis estudios de topografía, de mis estudios de geotecnia,
yo voy a tener ese dato porque ya voy a saber cuánto es la altura que necesito contener, entonces ya sé cuánto es la altura para ese muro, ¿no? Que voy a tener. Entonces la altura es un dato que sí lo vamos a tener a través de los estudios que ustedes desarrollen y a partir de ahí voy a predimensionar los demás elementos de mi muro. Entonces tengo lo que vendría a ser, pues en este caso, la base, el talón, y la corona, ¿no? Un mínimo de 25, sin embargo, hay algunos casos que trabajan con un mínimo también de 35 centímetros y un máximo o un rango de un H/12. Claro que estos son valores preliminares, están sujetas a poderse evaluar, porque de hecho que yo voy a tener que analizar este muro con otras características, como el empuje, ¿no? Los empujes activos, pasivos, en el caso de los elementos, para poder pues ver si cumple o no cumple. Entonces, si mi muro midiese 4 metros, yo ya sé absolutamente cuánto va a medir mi talón, mi base, ¿no? Si mide 4 metros, ahora me podrá decir, ingeniera, pero ¿cuánto tomo? ¿0.5 o 0.7? Miren, acá hay 3 criterios para tenerlos en cuenta y esto entra mucho, digamos, la expertise que pueda tener el proyectista. De repente yo tengo que analizar las condiciones del lugar, las condiciones de repente del suelo, lo que tengo que contener para analizar y decir, yo voy a trabajar con el rango mínimo porque es suficiente con eso y mi muro está conteniendo excelentemente, ¿no? O de repente a mí, bueno, para tener seguridad trabajaré con el promedio de los dos valores, entonces también es aceptable, pero quizás trabaje con el valor máximo porque yo me doy cuenta que las condiciones del terreno, del suelo, lo que quiere contener, pues necesita o requiere de una mayor, digamos, resistencia, entonces trabajaré con ese rango máximo. Ingeniera, ¿está mal que yo trabaje así? No, porque son criterios, en este caso, que va a tomar en cuenta el proyectista que está diseñando. Ahora hay que tener, vuelvo a repetir, ¿no? Que esto no es definitivo, esto está sujeto a hacer una evaluación, un análisis en este caso con las cargas, con las características del suelo, del material que va a contener para ver si es capaz de resistir, ¿no? Este muro de contención puede trabajarse con cualquier material, muchas veces es con mampostería, puede ser también con otro material que me permita trabajar, ¿no? Ahora, estos muros tienen la desventaja de que no son tan altos, son cortos y de repente en espacios muy reducidos, quizás por su altura y porque necesita tener una sección más robusta, quizás no me permita trabajar con este tipo de muros, ¿no? Un poco más complicado. Muy bien. También tenemos en este caso los muros en voladizo, como vemos aquí, ¿no? Estos muros no trabajan tanto como su cuerpo. En el caso de las contenciones, también lo podemos predimensionar. Es un elemento de concreto armado, funciona como una viga en voladizo, básicamente. Y también hay unas características para poder determinar, pues, sus espesores, ¿no? El otro muro, bueno, ahí el otro muro que nosotros de repente vamos a tener en cuenta son los muros de contención, pero esos muros de contención que puede ser un voladizo, a este le vamos a aplicar unas aletas conocidas como contrafuertes. Estas aletas también se predimensionan y la distancia de aleta a aleta es importante porque en base a eso pues habrá unas cargas, unas reflexiones que también se van a tener que diseñar, ¿no? Ahí las tenemos y bueno, eso es en el caso de esos muros de contención. Voy a quería hacer algunos ejercicios, ¿no? Uy, estamos bastante avanzados. A ver, vamos esto rápidamente, vamos ya. El otro punto que yo les quiero mostrar para poder hacer los ejercicios es justamente, ¿dónde está? Vamos a compartir pantalla, voy a dejar de compartir esto para ir con los ejercicios, rapidísimo. Y la verdad que como uno ya deja de utilizar esto de estas herramientas virtuales, uno pues se queda medio obsoleto, ¿no? Nos olvidamos. Ok, entonces el otro punto que también queremos, si están viendo ustedes allí, son aquellos elementos que están elaborados en base, voy a ir acá al inicio, ¿no? Quería tomar la normativa, ¿no? Rápidamente porque acá justamente. Entonces, otro de los materiales que también las edificaciones están construidas, no solamente de concreto, sino también puede haber elementos de otros materiales como es el adobe. Inicialmente, en el
En 6 apareció esta normativa, conocido como el adobe, y que ya les he mostrado también, donde acá tengo algunas características importantes, por eso se mantiene y que me permite justamente determinar el tipo de material, algunas consideraciones básicas de lo que es el adobe, pero en el 2017 este material se reforzó, ya no se llama solamente adobe porque las viviendas no solamente son hechas de adobe, sino también son hechas del material de tierra, pero conocidos como tapiales en algunos casos, ¿no? Y justamente la normativa S80 del 2017 nos da algunos parámetros o consideraciones básicas a considerar para el diseño de esta vivienda. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver, a diferencia de la norma anterior, que ya está actualizada las 3 zonas sísmicas, ¿verdad? ¿No? Perdón, las 4 zonas sísmicas que en la actualidad se están considerando. Entonces, aquí también, así como ustedes configuraron la edificación de albañilería, la edificación de un sistema pórtico, compuesto por pórticos o cualquier otro elemento, también aquí, pues, para este tipo de edificaciones, que son básicamente elaborados con tierra, una tierra preparada, una tierra especial, con ciertos parámetros y requisitos a cumplir según la normativa, tiene también o nos da también a nosotros criterios para la configuración. O sea que si yo voy a diseñar estructuras de tierra reforzada, entonces tengo que cumplir lo que la norma me exige al momento de estructurar. Por ejemplo, nos dice, ¿no? Que los muros anchos para su mayor resistencia y estabilidad frente al volteo. Estos muros tienen que tener un espesor mínimo de ¿cuánto? De 40 centímetros. Ingeniera, pero yo lo quiero hacer de 25. No puede, porque la norma le dice que tiene que tener resistencia y estabilidad. Entonces le recomienda que trabaje con un muro de 40 centímetros, ¿no? Pero además le dice que solo para el tipo de muro indicado hay un esquema, justamente, que acá lo vamos a revisar y qué características no tiene que decir. Ahora, solamente en esos casos puede ser un espesor mínimo de 38 centímetros, o sea, 2 centímetros, 2 centímetros menos, ¿no? Los muros deben tener o deben estar rostreados entre pisos y techos, ¿no? Y así como contrafuertes para los muros transversales. Contrafuertes en este caso se refiere a estos muros. Recuerden que ustedes en albañilería hemos encontrado la densidad de muros, tanto en X como en Y, cuántas son necesarias para que se mantenga estable esos muros, ¿no? Y lo mismo pasa acá, pero en este sentido lo llama contrafuertes, que son básicamente unas secciones que usted le va a dar a su elemento o a su muro para que en este caso se mantenga cumpliendo esta característica. También nos habla que la densidad de muros, tanto en los ejes principales, no debe tener un valor mínimo a lo que está indicado en la tabla en factor del uso, ¿no? La densidad también, la densidad está en factor básicamente del uso. ¿Por qué? Hay viviendas o hay edificaciones, aunque parezca mentira, pero en zonas alejadas y rurales, que son construidas de este material y funcionan como hospitales, funcionan como colegios, de repente hospedajes, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante tener esas características en consideración. También nos dice, todos los muros es importante que lo trabajemos como si fueran muros portantes, ¿no? Las plantas deben ser lo más simétricamente posible, y también nos dice que el espesor, la densidad y la altura libre y la distancia entre rostros y el ancho de vanos, así como materiales, hay una técnica justamente que esta normativa nos dice, ¿no? Y debe ser aplicado de forma continua y homogénea. Entonces aquí, en esta figura, nos está dando estos parámetros a considerar. Por ejemplo, ¿no? Los vanos que vamos a utilizar como puertas, ventanas, que ustedes vayan a trabajar en este tipo de muros, dice aquí que debe estar de acuerdo a esta normativa, ¿no? Y aparte que la recomendación es que siempre esté centrado. No, ingeniero, es que yo lo quiero hacer en esta esquina. No se recomienda, ¿no? La norma te dice que te recomienda que si vas a colocar un vano, que esté centrado, sea puerta o sea ventana, ¿no? De repente eso nos quita espacio, de repente eso, ay, pero ¿cómo voy a hacer? Porque si lo pongo en el centro, como que ya me está quitando espacio para el ambiente que voy a trabajar, pero así no quiere, ¿no? Entonces acá tenemos justamente estos parámetros, ¿no? En cuanto a los que vendría a ser los espacios, ¿no? En este sentido, a considerar, ¿no? El ancho del muro, las longitudes básicamente que se debería considerar en el caso de los espaciamientos y la altura también a tener en cuenta. Entonces acá
nosotros ya tenemos estos valores que con esta normativa podemos predimensionar y encontrar. Entonces acá nos dan algunas consideraciones distintas, también esto a considerar para lo que es el asentado. Otro de los factores importantísimos es el cálculo de las fuerzas sísmicas, o sea, acá vamos a encontrar la cortante que se va a generar en la base para estos elementos. Entonces, la cortante va a estar en función al tipo de suelo, que es el factor que ya nosotros conocemos, pero a diferencia de otros elementos de concreto armado, como esta es arcilla o tierra, tiene un factor. También en base al uso, que tiene otro factor, en base también a un coeficiente sísmico, ¿no? No es el mismo coeficiente de reducción o amplificación sísmica que nosotros hemos trabajado en el famoso SUPS, ¿no? Entonces acá tenemos la parte del peso. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a encontrar justamente la cortante en la base. Ahora, ¿me podría ingeniar qué significa? ¿Cómo lo encuentro? Obviamente, pues aquí está, ¿no? Me dice para aquellos suelos de tipo 1, me está dando qué parámetros del factor de suelo. Para los suelos de tipo 2 también me da. ¿No? ¿Y cómo lo encuentro, ingeniera? ¿Cómo sé que es un suelo de tipo 1? Bueno, acá me dice las características, ¿no? Lo mismo pasa para el factor de uso. Me está dando la densidad y también me está dando el factor de uso en base a la categoría de la edificación, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos, si fuera una vivienda, yo voy a trabajar con un factor de uso de 1. Entonces, significa que acá voy a tener que reemplazar estos valores. ¿Y cuánto vale ese? Acá también lo tengo, ¿no? Para el caso, si estoy en Chimbote, que es la zona 4, y voy a construir mi casita con tierra reforzada, ese factor de coeficiente sísmico valdrá 0.25. Entonces aquí, reemplazando estos valores, yo puedo determinar la cortante de la base para un suelo en este caso, de tierra reforzada, ¿no? Entonces puede ser que venga un ejercicio como este, claro. Ahora, ¿y el peso, ingeniera, de dónde sale? Claro, el peso ustedes ya lo saben, va a tener que ser su metrado de cargas. Entonces, este es un suelo ya justamente indicado, el suelo sabemos nosotros que está en función del volumen y la densidad del material, pero a esto hay que adicionarle un 50% de la carga viva, ¿no? Entonces, la carga viva usted ya sabe, en base al tipo de edificación también, que se va a meter a la norma de cargas y ahí pueda pues encontrar, ¿no? En base a este material. Entonces, con ello, nosotros podemos determinar en este sentido la carga o la fuerza sísmica para una edificación de lo que vendría a ser un adobe reforzado. Ojo, acá también es importante tener estas consideraciones al momento del metrado, ¿no? ¿Cuánto será pues la sección? ¿Cuánto será el volumen? Tendrá que encontrarlo. Ya hemos visto que existen muchas estrategias para poder determinar, en este caso, ese peso del elemento, ¿no? Y bueno, acá también tenemos algunas formas que la norma recomienda de cómo deberíamos hacer el asentado si fuera con adobes, ¿no? Para el caso de los adobes nos recomienda que nosotros trabajemos con, en este caso, refuerzos, que este refuerzo puede ser de cualquier material, de preferencia que sea resistente, como las cañas, por ejemplo, en forma vertical, pero también podemos hacerlo en forma horizontal, cada cierta hilera, ¿no? Son procesos constructivos que la norma recomienda a partir de sismos que ha habido y en algunas zonas que todavía se trabaja con ese material y para evitar pues desgracias en el futuro. Otro de los puntos que recomienda una vez que levanta el muro, usted este muro lo haya enmallado, haya colocado mallas por todo el muro y sobre estas mallas obviamente usted pueda revestirlo, ¿no? Puede ser con el mismo material de barro o puede ser con otro material, de repente cemento, un tarrajeo de mortero de cemento arena, ¿no? Que nos puede servir, sí, es lo que recomienda. Y hay otros requisitos a tener que cumplir en cuanto a ese material justamente de tierra reforzada. Y acá también nos da las características a tener en cuenta para lo que es las cimentaciones, el sobrecimiento, qué es lo que debería cumplir. Por ejemplo, ¿no? En el cuanto al cimiento nos dice que todas las cargas van a ser transmitidas hasta un suelo firme según la norma S05, que debemos evitar que la humedad suba a través de los muros. Por eso es importante colocar una cimentación de algún material que puede ser piedra, que puede ser concreto, cualquier material que evita que exista una ascensión capilar y que ésta llega pues a este material, ¿no? ¿Por qué? Porque la arcilla o los materiales de tierra tienden a tener un porcentaje de absorción muy, muy elevado. También se debe cumplir que en el caso de las cimentaciones hay una profundidad mínima, ¿no? A diferencia de concreto, nosotros trabajamos con mínimo de 80, acá trabaja con mínimo de 60, ¿no?
Y estos pueden ser de piedra grande, como pirca, de concreto ciclopio, o también de albañilería, en este caso cemento cal y arena gruesa, ¿no? En el caso de los sobrecimientos, también nos dice qué características mínimas deben cumplirse, ¿no? También nos da, pues, los anchos mínimos a tener en cuenta para este tipo de material. Y acá tenemos un esquema, una imagen donde pues estamos viendo la cimentación con la profundidad mínima que nos dice que es 60 centímetros, luego viene la parte del sobrecimiento, también nos da una altura mínima. Recuerden que tenemos que proteger este material porque este material que puede ser adobe, puede ser tapial, cualquier otro material que sea utilizado en este caso de tierra reforzada, justamente tiende a tener un porcentaje de absorción bastante alto, por eso es importante protegerlo, ¿no? Entonces acá dice su esquema, también nos habla de los muros, cómo deberían ser estos muros, algunas de las características que de repente es importante que ustedes revisen los arrastramientos que vamos a hacer, ¿no? Y algunas consideraciones importantes como, por ejemplo, cuánto debe resistir estos elementos de tierra reforzada, ¿no? Básicamente nosotros sabemos que la resistencia a la compresión del elemento debería ser 0.12 kilogramos centímetro fuerza, ¿no? Eh, y bueno, acá también para lo que son las cargas axiales, ¿no? Para lo que es el muro de corte, para considerarlo y algunos esfuerzos admisibles a considerar. Igual, bueno, por ahí nos habla sobre otros sistemas, instalaciones sanitarias, eléctricas, pero no nos vamos a entrar ahí porque a nosotros nos interesa solamente el comportamiento estructural para la parte de predimensionamiento. Acá también hay un proceso constructivo que es importante considerar. Y algunas características y condiciones para aceptar el material que voy a utilizar para elaborar este tipo de albañilería, ¿no? Entonces eso es lo que justamente en este caso, pues nos indica el caso nos indica justamente esta normativa. Muy bien, ahora vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a compartir, solamente indicarles que por favor pueden revisar acá la normativa, es importante. Puede decir, ingeniero, pero yo no trabajo, mi casa es de concreto, yo soy millonario. Sí, pero es importante porque ustedes recuerden que van a ser futuros ingenieros, entonces nosotros vamos a ir y vamos a ver la realidad a nivel de todo el país muy distinta y diversas en diferentes sitios, ¿no? Y quizás nos toque trabajar con este tipo de materiales, entonces es importante también considerar dentro de los materiales que nosotros dentro del país se utilizan todavía en la actualidad. Entonces son muchas zonas rurales que todavía por la limitación de recursos, de repente por que las zonas son un poco aisladas, todavía se mantienen con materiales importantes, en este caso transmitir. Ok, vamos a compartir ahora sí algunos ejercicios. A ver. Muy bien, ahí estamos compartiendo el ejercicio, va a ser más grande para poder desarrollarlo con ustedes. Y justamente vamos a hacer el predimensionamiento, en este caso, de un elemento de contención, pero específicamente por gravedad, ¿no? Ya les he explicado que los elementos de contención por gravedad, por lo general, son bastante robustos y hay que encontrar ciertos elementos. Entonces vamos a revisar rápidamente lo que vamos a trabajar en este sentido para esto. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar